Explicaremos el tema de matrices, que es una matriz, los diferentes tipos de matrices y la utilidad que tiene cada una de ellas, la realización de operaciones con renglones. Pero antes que nada necesitamos saber qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números, una matriz con m filas y n columnas. Tiene un orden y un tamaño m. Tenemos un ejemplo de matriz. Las matrices se representan con letras mayúsculas que son A, B, C, D, etc. En este caso tenemos la matriz A, que está representada por la I-ésima y J-ésima. La I-ésima representa el número de filas, que se escribe de esta manera, y la J-ésima representa el número de columnas, que está representado de esta manera. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos los siguientes ejemplos de matriz. Tenemos la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Como podemos ver, la matriz A tiene un orden de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 filas y 2 columnas. Tenemos la matriz C, que dice que tiene un orden de 4 por 1. ¿Por qué? Porque tenemos 4 filas y una columna. ¿Cuál es el orden de B? 2 por 3. ¿Por qué? Porque 2 representa el número de filas y 3 el número de columnas. Muy bien. ¿Cuál es el orden de D? 1 por 5. Muy bien. ¿Por qué? Porque 1 representa el número de filas y el 5 el número de columnas. Muy bien. A continuación tenemos dos ejemplos de matriz. Tenemos la matriz A y la matriz B. Bueno, en la matriz A tenemos un orden de 3 por 5. ¿Por qué? Porque tenemos 3 filas y 5 columnas. Entonces tenemos dos elementos. En este caso vamos a contar los elementos de la matriz A. La matriz A tiene el primer elemento que dice A sub 2 de 3, que es igual a 3. El número 2 representa el número de filas. Y el número 3 representa el número de la columna, que sería 1, 2 y 3. Así que la respuesta al primer elemento es 3. Tenemos el segundo elemento que dice A sub 3 de 4. ¿Cuál es la respuesta? 6. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la fila 3 y en la columna 4. Muy bien. Ahora tenemos la matriz B, que tiene un orden de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 filas y 3 columnas. Entonces el primer elemento nos pregunta B sub 1 de 2, que es igual a 2. Número 1 está en la fila 1 y el número 2 que es la columna 2. Así que la respuesta es 2. Tenemos el segundo elemento, que es B sub 3 de 3. ¿Cuál es la respuesta? 21. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la fila 3 y en la columna 3. Muy bien. Ahora hemos encontrado los elementos de la matriz A y la matriz B. A continuación tenemos el tema igualdad de matrices. La regla nos dice que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y sus entradas son correspectivamente iguales. Como podemos ver, tenemos la matriz A y la matriz B. En la matriz A no se cumple la igualdad, debido a que A sub 2 de 2 es 4 y B sub 2 de 2 es menos 4. Por lo tanto, no se cumple la igualdad, porque la regla nos dice que para que se cumpla la igualdad, los elementos tienen que ser respectivamente iguales. Ahora tenemos la matriz B. Como podemos ver, en este caso sí se cumple la igualdad, siempre y cuando que X sea igual a 40, como lo podemos ver aquí. Tenemos un ejercicio de igualdad de matrices. En este ejercicio vamos a comprobar que esta matriz de ambos lados sea respectivamente igual. Entonces la regla nos dice que para que se cumpla la igualdad deben de tener un mismo orden. En este caso se cumple la primera regla porque tenemos un orden de 3 por 3. 3 filas, 3 columnas en ambos lados. Así que el orden es de 3 por 3. La segunda regla nos dice que cada elemento de cada lado tiene que ser respectivamente igual. Entonces, ¿qué valor debe de cumplir X para que se cumpla la igualdad? 9. Muy bien. ¿Qué valor debe de cumplir Y para que se cumpla la igualdad? 2. Muy bien. ¿Qué valor debe de cumplir Z para que se cumpla la igualdad? 8. Bueno, como podemos ver,
hemos hecho que la matriz sea respectivamente igual. Por lo tanto, se cumple la regla de igualdad de matriz. Entonces tenemos el tema transpuesta de una matriz. La regla nos dice que la transpuesta se obtiene de intercambiar las filas por las columnas. Entonces le tenemos la matriz A, que tiene un orden de 3 por 2. Entonces, la fila 1 de A va a pasar a tomar parte de la columna 1 de AT. La fila 2 de A va a ser parte de la columna 2 de AT. La fila de A, que es 7 y 8, va a pasar a tomar parte de la columna de AT, que es 7 y 8. Entonces, como podemos ver en la matriz A, hemos obtenido la transpuesta. Ahora tenemos la matriz B, que tiene un orden de 2 por 3. Entonces, la fila 1 de B, que es 2, 5 y 7, va a tomar a ser parte de la columna 1 de BT, que es 2, 5 y 7. La fila 1 de B, que es 4, 1 y 6, va a ser parte de la columna 2 de BT, que es 4, 1 y 6. Entonces, como podemos ver, hemos intercambiado las filas por las columnas en ambas matrices. Y de esta manera se obtiene la transpuesta de una matriz. Tenemos el tema producto de un escalar por una matriz. La regla nos dice que cada elemento de la matriz A es multiplicado por el escalar delta. En este caso, el escalar es 5. Entonces, 5 va a ser multiplicado por el elemento de la matriz A. Entonces tenemos 5 por 4, 20. Encontramos el primer elemento. 2 por 5, 10. 7 por 5, 35. Menos 1 por 5, Menos 5. menos 5 por 5, Menos 25. y 0 por 5, 0. Y de esta forma se halla el producto escalar por una matriz. A continuación tenemos un tema matriz inversa aditiva. La regla nos dice que es el resultado de operar por menos 1 y se denota menos A. Como podemos ver, tenemos la matriz A, que tiene un orden de 2 por 2. Entonces, la matriz inversa de A es menos A y se multiplica por menos 1. Entonces, menos 20 por menos 1 es igual a 20. 2 por menos 1 es igual a menos 2. 4 por menos 1 es igual a menos 4. Y menos 1 por menos 1 es igual a 1. Entonces hemos obtenido la matriz inversa aditiva de la matriz A. Ahora vamos a encontrar la matriz inversa de B. Como podemos ver, también tiene un orden de 2 por 2. Entonces multiplicaremos cada elemento de la matriz B por menos 1. 3 por menos 1, Menos 3. menos 10 por menos 1, 10. menos 20 por menos 1, 20. y 5 por menos 1. Menos 5. Como podemos ver, que es bastante fácil encontrar la matriz inversa aditiva de cada matriz. Lo que son matrices especiales. En las matrices especiales tenemos tres casos, donde la I décima, el número de filas, y la J décima, el número de columnas, son iguales, llamada matriz cuadrada. Donde la I décima es mayor que la J décima, se denota que los elementos están por debajo. Y donde la I décima es menor que la J décima, se denota que los elementos están por arriba. Aquí tenemos unos ejemplos. En el primero nos damos cuenta que es una matriz cuadrada, porque tiene el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Es una matriz 3 por 3. Aquí nos damos cuenta que los elementos están por debajo, porque solo tenemos 2 números de columna y 3 números de fila. Entonces la I décima es mayor que la J décima. Y en este caso nos damos cuenta que tenemos 3 columnas y solo 2 números de fila. O sea que la I décima es menor que J décima. O sea que en este caso tenemos
que los elementos están por arriba. Entonces tenemos el tema matriz triangular superior y matriz triangular inferior. ¿Cuándo vamos a saber cuándo la matriz es superior o inferior? Solo cuando la matriz es cuadrada, o sea que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Bueno, en este caso nos damos cuenta que al trazar la diagonal principal, los elementos están por arriba de la diagonal principal, por debajo vemos que solo hay 0. Pues a esta matriz se denota matriz triangular superior. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil, solo vamos a trazar la diagonal principal para darnos cuenta que abajo solo tenemos 0 y arriba tenemos los elementos. Entonces esta también es superior. En este ejemplo tenemos lo contrario. Nos damos cuenta que al trazar la diagonal principal, arriba tenemos solo 0 y abajo tenemos en este caso los elementos. O sea que esta matriz es inferior. Y aquí tenemos otro ejemplo de ella. Vemos que al trazar la diagonal principal, tenemos los elementos por debajo y arriba solo 0. O sea que esta también es una matriz triangular inferior. ¿Es cuando una matriz es diagonal? Tomando en cuenta el caso pasado, donde ya podemos sacar lo que es la diagonal principal, nos damos cuenta que una matriz diagonal, si los elementos superiores e inferiores son igual que 0. Tenemos dos ejemplos. Trazamos la matriz diagonal, nos damos cuenta que los elementos superiores son 0 y los elementos inferiores también son 0. Esto se le denota a una matriz diagonal. Aquí tenemos un caso con elementos escalares. Es el mismo procedimiento. Trazamos la diagonal principal, nos damos cuenta que elemento superior es 0, elemento inferior es 0, o sea que esto también es una matriz diagonal. Tenemos lo que son matrices simétricas. ¿Cuál es una matriz simétrica? Cuando los elementos superiores y los elementos inferiores son iguales, pero son diferentes de 0. Tenemos dos ejemplos. En este caso tenemos, pasando la diagonal principal, nos damos cuenta que 6, 6, 3, 3, menos 2, igual a menos 2. Los elementos inferiores son igual que los elementos superiores y son diferentes de 0, por lo tanto es una matriz simétrica. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Trazamos la diagonal principal, miramos los elementos, nos damos cuenta que 1, 1, 9, 9, menos 20, menos 20. Elementos superiores igual que elementos inferiores, por lo tanto también es una matriz que son matrices antisimétricas. Este es el contrario del caso pasado. En este vemos que una matriz antisimétrica si los elementos superiores e inferiores son diferentes y también que sean desiguales que 0. ¿Cómo podemos comprobarlo? De igual forma, pasamos la diagonal principal y vemos los elementos superiores e inferiores. Vemos que 3 es igual que 3, que 7 es igual que 7, pero nos damos cuenta que aquí es 2 y aquí es menos 2, por lo tanto no es simétrica. Entonces decimos que es una matriz antisimétrica. Aquí tenemos otro ejemplo. Hacemos el mismo procedimiento. Trazamos la diagonal principal, miramos los elementos, tenemos que 3 es superior, 3 inferior, 6 superior, 6 inferior, pero aquí es menos 2 y aquí es 2, por lo tanto también es una matriz antisimétrica.